Entonces, estamos trabajando algo que es muy importante a la hora de entrar a un texto. Entonces, una de las cosas que estamos intentando durante estos días es darle al texto el lugar que le corresponde dentro del proceso de nuestra fe. No se trata de ver el texto de forma fría, seca, académica, porque a veces pensamos que incluso hay un porcentaje muy alto de creyentes en el mundo que le tienen fobia a la palabra teología, porque teología, casi a veces cuando están los predicadores hablando de un tema o de un versículo, ellos de una manera a veces un poquito precipitada dicen: no necesitamos tanta teología para entender este texto. Y con eso siembran una semilla completamente equivocada del término teología. Porque teología, vamos a hacerlo aquí, es la suma de dos palabras en griego: Dios más logos. Entonces, usted va a encontrar que teos, transliterando esto, es teos más logos, es teología. ¿Estamos claros ahí? Es una manera, digamos, muy elemental de ver la importancia de conocer un poco el griego, porque nos ayuda a encontrar la etimología de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de la epignosis, esto es bueno, vamos a transliterarlo, epi más gnosis, epi de arriba, epidermis, epígrafe, epi y gnosis, conocimiento. Estos dos, conocimiento de arriba, traduce sabiduría. Entonces, los términos, cuando son analizados desde su raíz, eso se conoce como la etimología de las palabras. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que entender, en cuanto a la palabra teología, que la teología es el estudio o tratado de Dios. El logos es todas las palabras que se hablan acerca de Dios, teología. Pero en términos más realmente serios del término teología, teología tiene que ver como el resultado serio de una hermenéutica bien aplicada cuando estamos frente a un texto. Es decir, que cuando usted abre la Biblia y empieza a hacer lo que hemos estado haciendo estos días con las preguntas de observación, lo que hicimos ayer, a partir de ese instante usted ya está haciendo teología, porque teología no es otra cosa que conocer a Dios. Entonces, cuando estamos haciendo teología, después de estar estudiando el texto, entonces hablaríamos de hamartología, que es el estudio de el pecado. El estudio del pecado.
Cuando estamos hablando de andrología, es el estudio de, en griego, Andrés. ¿Sabe lo que quiere decir Andrés? Varón. Andrología, el estudio del varón. ¿Ve? Soteriología, estudio del varón. Soteriología, estudio de la salvación. Es decir, aquí tenemos la Biblia. Cuando estamos estudiando el texto y estamos haciendo teología, construiremos amartología, andrología, soteriología, escatología, neumatología y así sucesivamente. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca del varón? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca de los eventos del futuro? Eso es la escatología. Neumatología, estudio del Espíritu Santo. Entonces, todo eso nos debe llevar a nosotros la hermenéutica. Entonces, cuando usted abre la Biblia para estudiarla, usted está haciendo ¿qué? Teología. Entonces, si algún predicador le dice, no, que esto no necesita de mucha teología, una de dos, o él no sabe lo que está diciendo, o nunca se ha dedicado a estudiar y a ser formado en el terreno de la hermenéutica. Porque todo resultado de interpretación desemboca en ¿qué? ¿En hacer qué? Teología. Y teología es todo lo que Dios ha dicho de el hombre, todo lo que Dios ha dicho de el diablo, todo lo que angeleología, satanología y así todas las logías. Entonces, cuando estamos haciendo hermenéutica, lo que tenemos es que construir pensamiento como resultado de una interpretación seria de la palabra. ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces esto para que ustedes piensen que no es coger un texto porque sí. Estaba explicando ayer al pastor y al grupo de él los 3 momentos de un sermón: antes del sermón, durante el sermón y después del sermón. Eso es una clase que yo tengo sobre homilética, los 3 momentos del sermón: antes del sermón, durante el sermón y después del sermón. Y aquí yo tengo un punto después del sermón que le llamo el sepelio del sermón. La sepultura del sermón. ¿Cuántos aquí predican en alguna congregación o el pastor les dice, bueno, le toca a usted predicar? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿A nadie en casa? Nadie. Levánteme toda la mano a ver, los que les toca predicar. Okay. ¿Cuántos saben que no es tan complicado encontrar qué predicar el domingo cuando le toca a uno decir algo? ¿Cuántos saben que eso no es complicado? Porque no, es que los que no les cuesta nada abren internet, le preguntan a Google y ahí tiene el sermón del domingo. Pero cuando uno quiere decir, guiado por el Espíritu Santo, bajo la disciplina de la interpretación personal y no decir lo que otro dijo. Entonces me acordé del pastor que compró un loro. Un pastor compró un loro.
Dijo, yo me voy a evangelizar todo este barrio mientras estoy en vacaciones. Y los creyentes le dijeron, sí, hijo, sí. Y compró un loro y le enseñó al loro a decir Cristo salva. A ver, lorito, diga Cristo salva. Cristo salva. Otra vez, Cristo salva. Y le enseñó al loro a decir Cristo salva. Y soltó el loro y se fue el de vacaciones. Por allá para Guatemala, allá y lo hospedaron en el Hotel Reunión. La Reunión. Y se quedó el loro. Y el loro volaba por los techos de las casas y donde paraba, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva. Y a los 2 meses vino el pastor y efectivo, estaba el loro y 200 loros más diciendo, Cristo salva, Cristo salva. Loro gana loro. O sea, yo no puedo terminar repitiendo lo que otro dice. Si en la investigación personal y en la interpretación personal de la palabra estamos nosotros encontrando entendimiento y sabiduría de arriba del cielo, cuando usted descubre el tesoro, cuando usted descubre la veta donde está la mina, cuando usted es el que ha estado luchando, entonces esa palabra que Dios te ha dado mediante el estudio serio de la palabra, usted la va a compartir de dentro hacia afuera, porque no va a ser algo prestado, va a ser algo que usted ha digerido como resultado de una tensión, porque hermano, de predicar en un culto, perdón, la palabra culto que la quiero, en una reunión, cuando queremos predicar en una reunión y sabemos que queremos decir realmente algo de parte de Dios, eso cuesta no dormir tranquilo toda una noche o 2 noches o 3 noches. Y luego que usted le ha costado en antes del sermón toda esa tensión, toda esa lucha, entonces le ha costado incluso durante el sermón poder comunicar, porque uno está bajo presión, bajo tensión, tratando de soltar con claridad la palabra e hilar bien las ideas y todo eso. Y luego cuando ya dio el sermón y después que lo dio, se olvidó de él, lo sepultó. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque una de dos, o a usted no le costó nada, pero uno cuando descubre una verdad del evangelio, uno tiene que traerla a este terreno y seguir construyendo. ¿Usted cree que los sermones que comparte el apóstol es un sermón que ahora lo escribió? No, eso es una vida en proceso, que recibió en algún momento una palabra clara de entendimiento de un pasaje y ha venido trabajándolo y trabajándolo y trabajando. Por eso nosotros no predicamos o enseñamos un solo sermón en un solo sitio y después nos olvidamos del sermón. Lo trabajamos y volvemos y lo trabajamos y volvemos y lo enseñamos y volvemos y lo trabajamos hasta convertir eso en teología, en tratado serio para que la iglesia reciba comida sólida, vianda y no leche. ¿Estamos claros ahí? Entonces, hermanos, no abandonen nunca una verdad que usted sabe que ha descubierto como resultado de su trabajo intenso y que la ha tenido que predicar. No abandone a su hijo. Usted es el único que sepulta a su propio hijo, porque un sermón es un hijo que uno está sacando de las entrañas, porque lo está batallando. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Entonces, hermanos, ¿cómo puede esperar usted que Dios le dé una verdad y que usted la entienda mediante la interpretación de la palabra y usted después se dé el lujo de abandonar esa verdad que descubrió mediante la interpretación? Yo no puedo abandonar, yo tengo que seguir ahí, yo tengo que seguir trabajando. Hay un texto que me gusta mucho que dice el apóstol Pablo: a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó santificó, y a los que santificó glorificó. Oye, cuando ese texto a mí hace más o menos un año
se me alumbró dentro de lo que es el movimiento apostólico que revolucionó internamente mi vida. Yo todavía estoy trabajando en eso. Estoy alimentando ese hijo para que cuando lo suelte, porque yo todavía no he compartido eso. Eso tiene que salir porque llevo trabajando en ese texto. Y a veces comparto pequeñas cositas de ese texto tocante a la presencia de Dios o el anticipado conocimiento de Dios. Yo siempre digo, anticipado conocimiento de Dios es primero que predestinación. Y ahí en ese quehacer interpretativo vamos robusteciendo un pensamiento para poder ser realmente teólogos. Hay algunos que dicen, no, es que yo no quiero ser teólogo. Entonces, hermano, váyase a freír patatas por allá afuera en la calle. Como usted no se convierta en ¿qué es un teólogo? Uno que habla acerca de lo que Dios dice, pero con conocimiento de causa. Yo he entrado al texto, he interpretado, tengo todos estos elementos de juicio y ahora puedo soltar una palabra basada en lo que está escrito. Entonces no abandonen sus sermones, porque los sermones son realmente descubrimientos personales a la luz de la interpretación de lo que hemos como herramienta dado aquí, y espero que ustedes lo empiecen a trabajar. Veo que hoy como no trajeron dónde anotar o ya han anotado. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo a veces escribo aquí en griego o en hebreo, a veces cuando estoy dando la clase, y yo quiero que me entiendan eso, que la idea no es presumir de saber, sino que para nosotros es necesario escribir. Si yo dejo de escribir, pierdo la grafía y pierdo el uso de... Entonces a veces escribo así y puede que alguno diga, pero es que yo no entiendo lo que escribió allá. Lo escribimos para también irlos trayendo ustedes al terreno de que ustedes vean que hay algo más y que está ahí, que Dios lo ha dado. Bueno, seguimos. Hoy vamos a trabajar una de las, digamos, partes clave de la observación. Acuérdense que nuestro primer paso, a ver, yo les hago memoria. Primero, los 3 pasos de interpretación. Primero, observar. Segundo, interpretar. Y tercero, aplicar. Estos 2 pasos tienen que ver con hermenéutica. Este paso tiene que ver con homilética. ¿Qué es hermenéutica? Pues el arte de interpretar. ¿Qué es homilética? El arte de predicar. Entonces, lo primero que vamos a trabajar, o estamos trabajando, es observación. Observar. Quédese observando, no interpretando. Porque la observación va a darle a usted los elementos de juicio correctos para interpretar. Entonces ayer lo que estábamos trabajando era preguntas de observación. ¿Cuántos se acuerdan de eso? De las preguntas de observación. ¿Cuántos? Levántenme la mano, los que se acuerdan. A ver, díganme una pregunta de observación. No se ría, a usted sí. Gócese, fluya en el espíritu. Una pregunta de observación. No, es ella. La salvación es individual. Diga, no me acuerdo, pastor. Es más fácil eso. Bueno. ¿Quién más se acuerda de las preguntas de observación? A ver, levánteme la mano. A Santa Gertrudis no le preguntamos porque se lo sabe de memoria. Bueno, una pregunta de observación. La otra. Y la última.
¿Cuántas preguntas son? 6. Hay algunos que hacen una séptima que es ¿para qué? Pero el por qué y el para qué van siempre juntas. Entonces, ¿quién, qué, dónde, cuándo, etcétera? Y cada una de esas preguntas de observación siempre nos la vamos a aplicar a los textos narrativos. Siempre a los textos narrativos. No poéticos, porque si usted le va a aplicar eso a los proverbios no va a poder ser. Porque es una naturaleza de escrito diferente. O si usted le aplica eso a, vamos a decir, a un libro poético como Cantar de los Cantares, queda un poquito difícil. Y a algunas cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, carta a los Romanos, queda un poquito difícil porque ahí no va a encontrar todas las preguntas, pero para ese estilo hay otro acercamiento para observar. Pero ahora estamos aprendiendo con textos históricos, narrativos, sencillitos de captar. Bien, preguntas de observación. ¿Por qué la hacemos? Porque ellas nos ubican en la dirección correcta para, digamos, empezar a hacer una observación objetiva y no subjetiva. Es decir, esto nos amarra a decir lo que está en el texto. Eso es la razón por la que se hacen las preguntas de observación. Bien, ahora viene dentro del segundo punto para identificar material que yo les enseñaba ayer. ¿Se acuerda que ayer les decía que todo libro de la Biblia tiene 3 partes? Propósito, material y estructura. Nosotros estamos identificando el material. En el paso de observación aquí, estamos identificando, o sea, solamente señalando, viendo lo que está ahí. Entonces, dentro de esa manera de identificar material, lo primero que se hace es las preguntas de observación. Lo segundo que se hace son divisiones y títulos que describan esas divisiones. Esto sí es bueno. Vamos, ¿cuántos trajeron el manual? ¿Todos trajeron el manual? A ver, levántenme el manual. Que eso cuando ustedes lleguen al cielo, levanten el manual de hermenéutica. Entra. De una. En el manual donde dice pasos para interpretar. En la página donde dice pasos para interpretar después de la 11. Pasos para interpretar. 10 está. Página 10. Dice pasos para interpretar. Muy bien. Ahí dice, número 1, identificar material. ¿Están conmigo? Donde dice, se ha dicho que el material tiene que ver con toda la información que el autor previamente ha recopilado para comunicar su idea principal. Esta parte del libro o pasaje debe ser identificada por el intérprete para que pueda tener elementos de juicio en su posterior interpretación. Eso ya lo he dicho. Los siguientes son los pasos que se deben dar para identificar material. Primero, lectura de reconocimiento. No vamos a trabajar eso porque es sencillo. Hoy voy a trabajar divisiones. ¿Vamos a trabajar qué? Divisiones. Entonces, ahí donde dice divisiones, nosotros vamos a aprender hoy cómo se hace una división. Dice, cada una de las divisiones se le coloca un título que describa fielmente lo que allí está escrito. Estos títulos se hacen teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. No deben ser interpretativos, sino descriptivos. Deben ser fiel al texto de tal manera que reflejen objetivamente lo que allí está escrito. Lo que más se pueda, deben ser breves, concisos, originales y específicos, y deben reflejar la categoría del material dominante. Muy bien. Entonces, ¿cómo se practica el hacer divisiones en un pasaje y qué resultados buenos
se obtienen de eso. ¿Para qué yo divido? ¿Y qué sentido tiene? ¿De qué me beneficia como intérprete? Eso es quizás, aprender a hacer divisiones, es quizás la parte más clave que tiene un intérprete para delimitar un pasaje. Miren acá, delimitación de un pasaje. Dentro de estas divisiones, delimitar un pasaje. No lean sus manuales, solo mírenme para aquí. Es clave aprender a delimitar un pasaje. Es decir, imagínense que hay una cantidad de tierra aquí, montañas, árboles, ríos, rocas, volcanes, de todo. Y entonces una persona o dos o tres dicen, no, esto es mío, el otro, esto es mío. Entonces el Estado le dice, espérate un momento. De esa piedrita para allá es del señor Julano de tal, del apóstol Basilio. Esta parte aquí, del pastor Manolo. Y eso que queda allá donde hay oro y todo eso, del maestro Manuel Umaña. Yo, gloria a Dios. Pero vamos a delimitar o hacer el croquis del terreno. Entonces, delimitar es aprender a identificar cuándo el escritor empieza un acontecimiento y cuándo lo termina. Cuándo empieza una idea y cuándo la termina. De dónde a dónde, como intérprete, yo considero que el escritor está plasmando una idea, un acontecimiento, un milagro, un hecho, una recomendación, una exhortación. Empieza aquí. Entonces, con esto estoy diciendo lo siguiente. Cuando los escritores bíblicos escribieron, por ejemplo, Marcos escribió su evangelio, él no dividió su evangelio en capítulos. Él no dijo, yo para que los hermanitos de Guatemala en el año 2012 me entiendan, este es el capítulo 1, este es el 2, este es el 3. No, eso no lo han hecho posteriormente. 1000 años después de haberse escrito el Nuevo Testamento, lo dividieron en capítulos y algunos en versículos. Entonces, quiero que entienda que no habían ni capítulos, ni versículos, ni títulos. De esos títulos que ustedes tienen esos títulos que tienen sus Biblias no tienen nada que ver ni con el original, ni son inspirados. Entonces no se fíe de esos títulos que no sirven de momento. Entonces no había ni capítulos ni versículos, es decir, que todo esto era completamente el pergamino o el rollo Entonces ellos lo enrollaban y empezaban a escribir así. Por ejemplo, principio del Evangelio. Bueno, lo voy a poner todo en mayúscula. De Jesucristo, Hijo de Dios. Como dice el profeta Isaías. Y todo lo dejaban pegado, todo. Todo era pegado. Eso es lo que se conoce como unciales. Ellos no escribían con puntos, ni con puntos y comas. Ellos escribían todo junto. Y entonces el pergamino, como no era tan, digamos, bien organizado para escribir, a veces les quedaban unos pedacitos por acá y por ahí seguían. Todo pegado. Las unciales son las mayúsculas en griego. Entonces ellos escribían puras mayúsculas. Entonces, ¿qué pasa? Ni habían comas, ni habían puntos.